Ahí se ve en pantalla completa, ¿verdad? Sí. Ok, de acuerdo. Bueno, hermanas, pues buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio y los siguientes capítulos son del capítulo 9 y 10, es el que continúa. Recordemos que estamos viendo, basándonos en la palabra de Dios y como referencia el libro es Normas para el Pueblo de Dios, que es del Fred Howard, ¿verdad? Bueno, voy a recordar lo que en la primera sesión nos recordó la hermana Consuelo. Norma, ¿qué es una norma? Es una regla que se debe seguir o que se debe ajustar a las conductas, tareas o actividades, ¿verdad? Aquí está. Voy a dar un breve repaso rápidamente por si en alguna sesión no estuvimos presentes. Estamos viendo todo lo relacionado con la carta que Pablo envió a la ciudad de Corinto. Recordemos que Pablo puso sus cimientos en su segundo viaje misionero para que otros, después que él, como lo era Apolos, pudiera seguir anunciando el evangelio en esta región, ¿verdad? Como se menciona en el capítulo 3, versículo 6, donde dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. La pequeña comunidad cristiana estaba compuesta en su mayoría por gentiles, según lo leemos en Hechos 18:6, que dice, y oponiéndose y blasfemando estos, se refiere a los judíos, les dijo sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. La ciudad de Corinto era famosa por su riqueza y cultura, ¿verdad? Lo era también por la relajación moral de sus habitantes y el libertinaje que dominaba las costumbres de la sociedad. La ciudad tenía variedad de peregrinos que rendían culto a diversas divinidades. Esta mala reputación de Corinto, fomentada por causa de la prostitución sagrada en el templo de Afrodita. La palabra Corinto, como nos lo mencionaron algunas hermanas, era sinónimo de pecado y de maldad, ¿verdad? Los antecedentes paganos de la mayoría de aquellos hermanos que estaban ya en la iglesia seguía pesando en la cultura de algunos, ¿verdad? O sea, porque venían de algunos, antecedentes, ¿verdad? Que tenían paganos. La corrupción característica de la ciudad dejaba sentir la influencia dentro de la congregación, como estuvimos viendo, que de manera que incluso en el seno de la iglesia se daban casos de inmoralidad que deberían ser inmediatamente corregidos. Estando Pablo en Éfeso, es informado de esta difícil situación que atravesaban los creyentes y que entre todos habían puesto en grave peligro la unidad de la iglesia, ¿verdad? Recordemos esto. Rápidamente, en los primeros sesiones, la hermana Consuelo nos hablaba del capítulo 1 y 2, donde Pablo hace un llamado a ser santos, a la unidad y a predicar el evangelio. En el capítulo 3 y 4 vimos las causas de la división, que no habían crecido espiritualmente, ¿verdad? No comprendían el propósito de los misterios de la iglesia. Y vimos que pues la cura de las divisiones era llevar la cruz de Cristo. Vimos con nuestra hermana Margarita los actos de inmoralidad en el capítulo 5 y 6, donde Pablo dice, ¿verdad? Limpiados de la vieja levadura. Había pleitos entre creyentes que Pablo recomienda por qué no sufrir el agravio, ¿verdad? Y también vimos que deberíamos de glorificar a Dios en vuestros cuerpos, es decir, huir de la fornicación. En la sesión pasada con nuestras hermanas Celia y Estela vimos en el 7 y el 8 los problemas del matrimonio, que según Pablo decía que el matrimonio era bueno, pero estar soltero era mejor, ¿verdad? Vimos sobre el divorcio y el matrimonio, que nos decía que tal como fuimos llamados, así se quedaran, ¿verdad? Y también tocaron el tema en el capítulo 8 de lo sacrificado a los ídolos, que por amor a los débiles deberían abstenerse para no ser tropezadero a ellos. En este capítulo que vamos a ver en el capítulo 9 los derechos de un apóstol y las amonestaciones contra la idolatría. En el capítulo 9 vuelve a retomar
lo que vieron las hermanas en el capítulo 8, pero vamos a concentrarnos ahorita en los derechos de un apóstol, donde habla el capítulo 9. Bueno, este capítulo 9 lo dividí en dos secciones. Del versículo 1 al 18, el apóstol Pablo discute su derecho a recibir respaldo económico de las personas que se benefician de su ministerio, ¿verdad? Da algunos argumentos y vamos a verlos a continuación. Y la segunda mitad del capítulo 9, Pablo explica cómo estuvo dispuesto él a renunciar de todos esos derechos a fin de ganar a las personas para Cristo, ¿verdad? Vamos a continuar con esto. Bueno, aquí Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, aquí puse algunas características de los apóstoles. Vienen algunas referencias bíblicas, las cuales no vamos a ver a detalle, solamente voy a explicar a brevedad lo que es en cada referencia, ¿verdad? Algunas características de los apóstoles es que caminaron y estuvieron con Jesús. En Hechos 10, 39 al 41, bueno, en el 41 dice, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Estuvieron y caminaron con Jesús. Un apóstol, otra característica es de que fueron testigos de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, 7 al 8, es donde Pablo menciona a quién apareció Jesucristo y dice en el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Fueron testigos de la resurrección. Otra característica es que fueron llamados personalmente por Jesús. En Marcos se menciona de cómo fueron llamados algunos apóstoles y en Hechos 9 es todo lo relacionado con la conversión de Pablo, ¿verdad? Recordemos el llamado que el Señor, cómo le llamó, ¿verdad? Lo pueden ver en Hechos 9. Y otra característica de los apóstoles era que era fundamento de la iglesia, como dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, pasamos a la siguiente. En el versículo 1, bueno, empieza Pablo diciendo estas preguntas, ¿verdad? Que son retóricas. En todas sugería una respuesta afirmativa. Es un recurso literario que indica claramente que Pablo esperaba una respuesta afirmativa de cada una de estas preguntas. Les dice a los de la iglesia de Corinto, ¿no soy apóstol? Claro, sí lo era, ¿verdad? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Decía Pablo, daba estas dos defensas básicas de su apostolado, ¿verdad? Haber visto al Señor resucitado y la existencia de la iglesia en Corinto. Ellos eran su sello de su apostolado. ¿Verdad? Bueno, aquí yo tomé algunas notas. Dice, es posible que los críticos de Pablo creyeran que un verdadero apóstol usaría su autoridad como ventaja para tener esos privilegios. Estos opositores quizá pensaban, si nosotros fuéramos apóstoles, los demás nos servirían a nosotros y no nosotros a ellos. Pero Pablo invertía estas pirámides, ¿verdad? Y su enseñanza la tenían pues en nuestro Señor Jesús, donde en Marcos 10, 42 al 45 el Señor menciona que no vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Y esta es una referencia que tomé nota aquí, porque Pablo tenía esta enseñanza de parte de su maestro, de nuestro maestro. Los derechos de un apóstol, continuamos con esto. Pablo enseña 4 argumentos con respecto a aquellos que anuncian el evangelio. Vamos a ver del versículo 7 al 14 y aquí puse alguna breve explicación de cada uno de ellos. Mi hermana Margarita Mabilis, ¿me puede ayudar a leer primero los Corintios 9 del 7 al 14, por favor? Sí, cómo no, hermana. Del 7 al 14. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas?
¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Bueno, en el versículo 7, estos argumentos que Pablo presenta de la vida diaria, ¿verdad? Da unas, vaya, dice, retomando nuevamente, dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pues la respuesta sugería que es nadie, ¿verdad? En 2 Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Del versículo 8 al 12 dice, dice el 12, otros participan. Al parecer la iglesia había dado sustento económico a otros ministros. Dice el versículo 12, soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Los maestros falsos buscaban dinero y Pablo quería asegurarse de no ser clasificado con ellos. Por eso se sometió a la prueba de no aceptar la manutención total. No obstante, Pablo prefirió no usar su derecho porque no quería poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo, ¿verdad? Bueno, estudiando algunas otras cartas de Pablo, vemos que él recibía el apoyo de otras iglesias, pero sugería que eran iglesias espiritualmente maduras, no ponían en duda el apostolado de Pablo. Pablo prefería no recibir para no ser obstáculo al evangelio de Cristo, ¿verdad? En el versículo 13, este argumento es de la práctica del templo. En Números 18 podemos ver, 18, podemos ver, bueno, en el versículo 13, dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Sugería esto de los sacerdotes del Antiguo Testamento que eran sustentados por los diezmos, según se puede leer en Números 18. Otro argumento era en el versículo 14, a ganarse la vida mediante la predicación de las buenas obras, es decir, por mandato de Cristo. Jesús dijo en Mateo 10:10, el obrero es digno de su alimento. En el mismo contexto, Jesús enseñó a sus discípulos a no ministrar por paga, sino de gracia recibiste, dar de gracia. Los ministros cristianos merecen su pago de aquellos a quienes sirven. Con todo, los ministros no deben de servir solo por dinero, ¿verdad? Dice aquí en Juan 10:11, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice el Señor Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Bueno, estos argumentos era pues defendiendo, ¿verdad? Defendiendo, digamos, los aspectos respecto a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio, dice en el versículo 14. Bueno, continuando con los siguientes versículos, voy a leerlos yo aquí rápidamente, dice del 15 al 18. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Dice aquí, desvanezca esta mi gloria. Se gozaba y se deleitaba de verdad por el privilegio de servir al Señor y no quería que el asunto del sustento material le robara ese deleite, ¿verdad? De hacerlo por
por gusto, por así decirlo, ¿verdad? En el versículo 16 dice, ay de mí, el escarmiento más severo de Dios está reservado para los ministros infieles, según dice en Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y en Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿verdad? Por eso aquí Pablo dice, ay de mí si no anunciare el evangelio, ¿verdad? Recibiremos pues mayor condenación. Dice el 17 y 18, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Dice, ¿cuál es mi galardón? Mi galardón no es dinero, sino el privilegio de predicar el evangelio sin apoyo económico. Esa era la recompensa de Pablo y a él no le importaba poner de lado su libertad o su derecho. Los siguientes versículos del 19 al 22. Bueno, los voy a leer, o mi hermana Consuelo me puede ayudar a leer del 19 al 22, por favor. Sí. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Amén. Bueno, aquí pues ciertamente Pablo era libre, ¿verdad? Pero el apóstol había expresado que su preocupación por los demás había limitado esa libertad en estos versículos. El 19 dice, bueno, por decisión personal vemos que Pablo renunció a sus derechos de ser pues mantenido y se esclavizó, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y se esclavizó a sí mismo para sostenerse por esfuerzo propio, con el fin de quitar todo estorbo y ganar a más personas para Jesucristo. La libertad del cristiano está limitada por los derechos y necesidades de otros. Por lo tanto, los cristianos que aman limitan sus derechos a fin de alcanzar de manera efectiva con el evangelio a otros y edificarlos en la fe. Del versículo 20 al 22, donde menciona, ¿verdad? Me he hecho a los judíos y da la serie que acabamos de leer. El que la gente fuera judía o gentil no le importaba a Pablo. Recordemos el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Como él tenía una madre judía, Pablo lo hizo circuncidar por concesión de los judíos. Esta historia la vemos en Hechos 16, 1 al 3. Pablo se humilló con el fin de presentar con claridad el evangelio al nivel más bajo de comprensión, lo cual hizo muchas veces en Corintios, ¿verdad? Con los corintios. En el capítulo 2 que vimos al inicio de este estudio, dice que él se presentó y fue anunciando el evangelio. Dice, me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ¿verdad? Dice que, dice su palabra, o sea, la palabra de Pablo, dice, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y el poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. O sea, él no fue elocuente con palabras de humana sabiduría, sino todo con poder, ¿verdad? Con el poder del Espíritu. Los siguientes versículos para finalizar este capítulo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad,
para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea que no sea que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, estos versículos, el énfasis de Pablo no estaba en el ganador, ¿verdad? Sino en el hecho de que todos los contendientes debían correr para ganar. Pablo da estas dos comparaciones de la vida diaria, del correr en una carrera y de quien pelea o boxea, ¿verdad? No pelea como tirando al aire, sino con un propósito, vaya. Los atletas físicos se disciplinan a sí mismos, se ejercitan largas horas, restringiéndose en las dietas quizás, ¿verdad? Descansando, ejercitándose. Un atleta espiritual se disciplina a sí mismo resistiendo las tentaciones, orando, estudiando la Biblia y concentrando sus pensamientos en cosas que se enriquecen espiritualmente, como lo leemos en Filipenses 4:8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Pablo habla en estos versículos del dominio propio en su vida personal. Pablo pues era dirigente en hacer buenas obras, no con el fin de ser salvo, sino porque era salvo, ¿verdad? En estos versículos, el temor de Pablo era ser rechazado como siervo de Dios, no como hijo de Dios, ¿verdad? En este último versículo no es que él pensara que perdía la salvación, sino el ser rechazado como siervo de Dios. Bueno, en conclusión de este capítulo, debemos confiar en Dios como si todo dependiera de Él y debemos de servirle fielmente como si todo dependiera de nosotros. El temor de Pablo, como dije hace un momento, era ser rechazado como siervo de Dios, no como hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, esta es la conclusión del capítulo 9. En el capítulo 10 habla sobre la amonestación contra la idolatría. Me voy a permitir leer una porción del libro que estuvimos estudiando, ¿verdad? Dice el libro de las normas para el pueblo de Dios. La relación del capítulo 8 que vimos en la sesión pasada y esta 10 que vamos a ver ahorita, la relación en estos dos capítulos es obvia. El tema dominante es la libertad y la responsabilidad cristiana con respecto a uno mismo, a Dios y a los demás. En el capítulo 8, según menciona aquí esta referencia, Pablo dirige sus instrucciones a los miembros de la iglesia llamados fuertes, porque su conciencia estaba más fuerte, ¿verdad? Y en este capítulo 10 su advertencia es aplicada particularmente a los miembros débiles o de débil conciencia que estaban en la iglesia. Aunque Pablo se identifica con los creyentes maduros, su interés por los cristianos débiles o inmaduros lo llevaba a limitar su libertad para no ofenderlos, ¿verdad? Esta es una referencia que vi aquí en este libro y lo quise poner para entrar un poquito más en contexto de este capítulo. Débiles, ¿qué se refiere con débiles? Esto caracteriza a los creyentes que son incapaces de desembarazarse de las ceremonias y rituales de su pasado religioso, ¿verdad? Esos creyentes todavía estaban pensando en todo, digamos, su pasada manera y no podían todavía como desembarazarse de estas ceremonias. El creyente judío débil tenía dificultad para abandonar estos ritos y las prohibiciones del antiguo pacto. Él se sentía obligado a adherirse a las leyes sobre la dieta, observar con rigor el día de reposo y ofrecer sacrificios en el templo. Y el creyente gentil débil había sido criado en medio de la idolatría pagana, con todos sus rituales. Sentía que cualquier contacto con algo que se relacionara, aún de forma remota, con su pasado,
incluido el consumo de alimentos que se hubieran ofrecido a una deidad pagana o vendidos después en las plazas del mercado, lo manchaban por completo de pecado. Esto creía, ¿verdad?, este creyente. Ambos tipos de creyentes tenían conciencias sensibles en estas áreas y todavía no tenían la madurez suficiente para ser libres de esas convicciones. Como lo estuvimos viendo en la sesión pasada en 1 Corintios 8, del 1 al 13, que era todo lo sacrificado a los ídolos. Del versículo, bueno, me voy a permitir leer creo que voy bien de tiempo, una referencia de aquí de MacArthur, hablando de lo sacrificado a los ídolos. Dice, los griegos y romanos adoraban a muchos dioses, ¿verdad? Eran politeístas, pero también creían que la existencia de muchos espíritus malignos, creían en muchos espíritus malignos, creían que los espíritus malos trataban de invadir a los seres humanos y por ello se pegaban a la comida antes de ser consumida. Según ellos, la única manera de quitar a los espíritus era ofrecer la comida en sacrificio a un dios, ¿verdad? El sacrificio no solo cumplía la función de obtener el favor de ese dios, sino también de purificar la carne de la contaminación demoníaca. Esos alimentos descontaminados, dice aquí MacArthur, se ofrecían a dioses como sacrificio y lo que no se quemaba en el altar era servido en festejos paganos depravados, mientras que todas las obras se vendían en el mercado. Tras su convicción, los creyentes sentían aversión total al consumo de comida ofrecida a los ídolos que hubieran sido comprada en mercados, porque recordaban a los creyentes gentiles que eran sensibles la clase de vida del pecado e ignorancia, así como en el culto que habían practicado en el pasado, ¿verdad? En sus convicciones pasadas. Todos tenemos conocimiento, dice aquí Pablo, Pablo y otros creyentes maduros sabían que no tenían por qué ser perturbados por el consumo de esas viandas que hubieran sido ofrecidas a ídolos. Eso creían los maduros, no había problema. Y después vendida en las plazas del mercado. Sabían que las deidades no existían como tales y que los espíritus malignos no contaminaban la comida. Dice aquí, el amor edifica. El conocimiento mezclado con amor previene que un creyente ejerza estas libertades que ofenden a los creyentes más débiles y permiten más bien la edificación mutua en verdad. Su conciencia se contamina, se menciona aquí. Las conciencias de algunos convertidos recientes, de creyentes que se habían convertido recientemente, todavía los acusaba su conciencia y no les permitía comer lo ofrecido a los ídolos sin sentir corrupción espiritual y culpa. Todavía imaginaban que los ídolos eran reales y malignos. Una conciencia es contaminada porque se siente transgredida y esto trae temor, vergüenza y culpabilidad, ¿verdad? Bueno, ya leyendo esta referencia de MacArthur, bueno, a mí me gusta mucho, ¿verdad?, leer estas referencias, es como apoyo. Es posible que los cristianos fuertes estaban abusando de esta libertad, ¿verdad?, en este capítulo 10 y afectaba a los creyentes débiles. En el capítulo 10, del versículo 1 al 5, el viaje menciona aquí, bueno, no sé si tuvieron oportunidad de leer el capítulo, pero habla de, lo voy a leer rápido, del 10 del 1 al 5, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, habla del pueblo de Israel, y todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En estos versículos del 1 al 5, hace referencia al viaje de Israel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, durante 40 años de Egipto a Canaán. Se usa como una ilustración del uso indebido de la libertad y de los peligros de la confianza excesiva de uno mismo.
Los israelitas abusaron de sus nuevas libertades y cayeron en idolatría, en inmoralidad, en rebeldía, lo cual los descalificó para recibir la plenitud de la bendición del Señor. Del versículo 6 al 10, voy a solamente a tomar algunas frases. Dice que pues en ese tiempo, ¿verdad? Codiciaron cosas malas, como se relata en Números 11. Codiciaron el comer carne, pescado, pepinos, estaban hartos del pan tan liviano, ¿verdad? Recordemos que dice en el Antiguo Testamento. Fueron idólatras. En Éxodo 32 leemos cómo hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Porque veían que Moisés tardaba para regresar. Fornicaron. En Números 25, Israel acude a Baal Peor y el pueblo fornicó con las hijas de Moab. Son historias muy interesantes, ¿verdad? Que si tienen oportunidad de leerlas, refrescan todo lo que el pueblo, refresca nuestra memoria todo lo que el pueblo pasó en estos versículos. Se menciona aquí que tentaron al Señor cuando el Señor mandó a Moisés a hacer la serpiente de bronce, ¿verdad? Porque estaban cuestionando la bondad de Jehová. Y murmuraron. Hay varias situaciones en que el pueblo murmuró. Esta referencia la puse cuando la hicieron Coré, Datán y Abirán, murmuraron, ¿verdad? Contra Moisés y Aarón, diciendo que por qué solo a ellos se manifestaba el Señor, si ellos también había pueblo santo, personas santas, ¿verdad? Bueno, total, en este pasaje habla cómo el Señor tragó, ¿verdad? Abrió la tierra y los tragó por esta rebelión. En estos primeros versículos vemos esto, ¿verdad? En resumen. Bueno, puse aquí un comentario de Spurgeon. Cuando pensamos que estamos libres de escrúpulos y sentimos que hay cosas que podemos hacer porque somos fuertes y de todos modos no deberíamos hacerlas, si por hacerlas contristamos a quienes tienen convicciones más débiles. Debemos pensar en sus flaquezas, dice Spurgeon, y al margen de cualquier libertad a la que nos creamos con derecho, debemos considerar el asunto desde el punto de vista de otras personas, además del nuestro, para que podamos soportar las flaquezas de los débiles y no hacer simplemente lo que deseamos. Este es comentario sobre esto de Charles Spurgeon. Del versículo 17 al 22, bueno, hace mención aquí Pablo sobre del 16 al 17. Ok, permítame que se me fue. Del 16 al 22. Bueno, voy a leer aquí los comentarios de cada versículo. Del 16 al 17, Pablo pues hace referencia a la conmemoración de la Cena del Señor, que era una práctica habitual y estimada a la iglesia primitiva. En el versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? En Levítico 7, 15 al 18, dice en el versículo 18, si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Es también lo que traían a la mente en Corinto, ¿verdad? Que en los sacrificios del Antiguo Testamento la ofrenda se hacía en representación a todos los que comían. Por medio de esta acción, las personas se identificaban con la ofrenda. Según el versículo 18, creían, o sea, estaban en el entendido, según la palabra del Antiguo Testamento, que la persona que comiere de esta comida llevaría el pecado, ¿verdad? En el 19 y 18 dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
Dice aquí en el 19 y 20, los ídolos y las cosas sacrificadas a ellos no tienen naturaleza o poder espiritual en sí mismos, pero sí representan a demonios. Dice en Deuteronomio 32, 17, sacrifican a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. El 21 y 22 dice, no podéis beber de la copa del Señor, es decir, de la cena del Señor, y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice el 22, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Según estos dos versículos, Dios no tolera competidores y no deja sin castigar todo acto de idolatría. En Jeremías 25:6 dice, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndole y adorándole, ni me provoquéis a ira con la obra de nuestras manos. En los siguientes versículos del 23 al 24, habla, bueno, del 23 al 29, habla en relación de que todo lo que se haga para la gloria de Dios. Dice el 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Dice aquí, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Seguimos hasta el 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice edificarse en la doctrina cristiana. Los demás antes que uno. Poner a los demás antes que uno, según estos versículos. Pablo declara que los creyentes, aunque no participen en ceremonias para ídolos, no deberían dudar para comprar carne que fue usada en ceremonias y comerla sin sentimientos de culpa. El versículo 27 dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Todo lo que os pongan delante comed para no ofender al incrédulo. Del 28 al 29 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Dice el 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? El 28 y el 29 habla porque el amor de otros creyentes es el testimonio más fuerte que tenemos en el mundo. Ofender a un hermano débil con la libertad personal hará que la persona ofendida nos condene, ¿verdad? Dice aquí el 29, la conciencia, no la tuya, sino la del cristiano débil, del otro, por amor, ¿verdad? Dice en primera de Pedro 2, 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Bueno, algunas aplicaciones que puse aquí para cerrar estos dos capítulos es que pues debemos respetar a quienes Dios ha puesto para que sea nuestra autoridad. Tener cuidado con la murmuración contra los siervos de Dios, ¿verdad? Como comenté hace un momento, Pablo recibía ayuda de otras iglesias porque eran cristianos maduros. De esta iglesia de Corinto evitaba, ¿verdad? Bueno, tengamos cuidado con la murmuración contra los siervos de Dios. Ante la tentación, recordemos la historia de los que han caído en ella y evitemos caer, ¿verdad? Tenemos libertad de hacer muchas cosas, pero debemos vigilar que nada de lo que hagamos daña a nuestros hermanos. Si algo de lo que hago es tropiezo para mi hermano, debo dejar de hacerlo por amor a ellos, no procurando mi beneficio,
para que sean salvos, como dice en el último versículo del capítulo 10. Dice, bueno, voy a leer desde el 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice Pablo, ¿verdad? No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y nos hace les hace a Corinto aquí una recomendación en el capítulo 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hasta esta diapositiva cerramos estos 2 capítulos, ¿verdad? Con estas aplicaciones. Espero, hermanas, haya sido de bendición como lo fue para mí al estar estudiando pues esta hermosa carta. Y pues hay aquí algunas sugerencias de preguntas. Todavía tenemos tiempo. Nos quedan 5 minutos para las 5. Para ir contestando entre todas estas